Sustanciar la segunda pregunta, la pregunta oral en comisión 351. ¿Qué medidas ha tomado la Junta de Extremadura para que la enfermedad no llegue a nuestro territorio tras la detección de la bacteria Xylella fastidiosa en la Cámara Municipal de Penamacor, Portugal, cerca de la frontera con Valverde del Fresno? Formulada por don Alfonso Beltrán Muñoz. Y para responder a la cuestión, pues le damos la bienvenida al señor Benítez Medina, don José Manuel, para responder a la pregunta que se formula por parte del señor diputado, al que le damos también la palabra en este momento para formularla escuetamente por tiempo de máximo de 3 minutos. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Benítez, a la comisión. Hace unas semanas usted y unos funcionarios del área de sanidad vegetal estuvieron en Valverde del Fresno, en la cual en esa reunión también estuve yo presente, y allí nos informaron a los agricultores y a todo el que quiso estar en esa reunión de la aparición del foco de la Xylella fastidiosa, que ya con el apellido que tiene, pues ya nos imaginamos cómo es la bacteria, ¿verdad? En la Cámara Municipal, esta aparición ha sido en la Cámara Municipal de Penamacor, a pocos kilómetros de la frontera con Valverde del Fresno. Y en cuanto a la peligrosidad de esta bacteria, ustedes nos informaron que era una variedad, porque esta enfermedad tiene bastantes sus especies, que afecta a diferentes cultivos, que era una variedad que afectaba, en este caso, a la vid, no al olivo. Y bueno, la pregunta es sencilla, es ¿qué medidas han tomado o están tomando ustedes desde la aparición de esta enfermedad en Portugal y a futuro, sobre todo, para prevenir la aparición en otros puntos de nuestra comunidad autónoma? Muchas gracias. Muchas gracias, don Alfonso. Señor diputado, para responder a esta cuestión tiene la palabra el señor director general de Agricultura y Ganadería. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, señor Beltrán. Vamos a ir por partes y le voy a responder a la pregunta y luego ya, porque bueno, en esta semana sobre todo hemos tenido nuevos acontecimientos al respecto que de hecho luego pasaremos a tratar. No tengo ningún inconveniente, para eso estamos aquí. Es verdad que para explicar quizás las medidas que ha tomado la Junta de Extremadura para evitar la llegada a nuestro territorio desde Portugal de la Xylella fastidiosa, pues evidentemente a lo mejor ha tenido en tiempo pasado, pues quizás la explicación la tendría que dar casi mejor usted o su grupo parlamentario, que formaban parte del Gobierno, porque realmente en Portugal ya se notificó la presencia de Xylella fastidiosa en el año 2019, en enero del 2019, y en agosto del 2021 pues también se comunican 2 nuevas detecciones de Xylella fastidiosa en el sur de Portugal. En España también, esto no es nuevo, se han detectado como consecuencia, y gracias por supuesto a los programas de vigilancia nacional, brotes en Islas Baleares en noviembre del 2016, en Alicante en junio del 2017, en la Comunidad de Madrid, abril del 2018 y en Almería, abril también del 2018. En cualquier caso, como le decía, y para que no consideren ustedes que venimos aquí a devolverle ninguna pelota, sino que asumimos nuestra responsabilidad, como no puede ser de otra manera, el 10 de mayo se publicó en el DOE esta resolución, seguro que usted ha leído, donde realmente están las respuestas a las preguntas que usted se cuestiona, porque en esa resolución publicada el 10 de mayo, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se adoptan diversas medidas fitosanitarias de vigilancia de los organismos nocivos Xylella fastidiosa en determinadas áreas de la provincia de Cáceres, frontera con Portugal. Como bien saben, Xylella fastidiosa es una bacteria que es uno de los principales patógenos de cuarentena de la Unión Europea, por la que está incluida en el anexo 2, parte B del Reglamento de Ejecución 2019/2072, así como en el Reglamento Delegado 2019/1702, que incluye el listado de plagas prioritarias. Por su parte, también el Reglamento de Ejecución 2020/1201 de la Comisión, de 14 de agosto de 2020, sobre medidas para evitar la introducción y la propagación dentro de la Unión de Xylella fastidiosa, y establece que los Estados miembros llevarán a cabo prospecciones anuales de los vegetales hospedantes de Xylella fastidiosa para detectar la plaga específica en su territorio.
Cuando yo leí la pregunta sí que me cuestioné porque solo hacía referencia al brote de Penamacor, porque realmente en esta resolución se declararon 2 zonas de riesgo, una por su proximidad a Sao Salvador, en Marbao, cuyo límite se encontraba a 1.860 metros de la frontera española, concretamente en el término municipal de Valencia de Alcántara, y también pues, en ese mismo momento establecimos, gracias a la comunicación de Portugal, pues también otra zona, que esta sí se corresponde con la que usted se refiere en la pregunta, cuyo límite se encuentra a 610 metros de la frontera española, concretamente en el término municipal, como bien ha dicho, de Valverde del Fresno. En base al reglamento de ejecución, el 2020/1201, sobre medidas para evitar la introducción y la propagación dentro de nuestro territorio de la Silella, pues se establece una serie de mecanismos para realizar una búsqueda activa de esta bacteria, de esta plaga. También desde junio del 2015 se aprobó un plan de contingencia español diseñado por el Ministerio de Agricultura y asesorado por expertos y en colaboración con las comunidades autónomas, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 3 bis de la decisión comunitaria sectorial vigente en ese momento. Y dicho plan tiene como principal objetivo evitar la introducción o, si ya se ha introducido, evitar la propagación de la bacteria en nuestro país. Incluye un protocolo nacional de prospecciones para la detección precoz, que es lo que se ha venido haciendo, y también, en caso de ser necesario, pues existe un plan nacional de erradicación. Bien. En función de todo esto, pues establecimos, como no podía ser de otra manera, pues cumpliendo la normativa actualmente en vigor, establecimos 2 zonas de riesgo en Extremadura. Las superficies de dichas zonas comprendían un área resultante de proyectar en la zona demarcada sobre la frontera española con una profundidad de 2,5 kilómetros. En los anexos 1 y 2 de esa resolución incluso ya se mostraban los mapas de esa zona geográfica y se resolvió adoptar las zonas de riesgo y, a efecto de comprobar el estado sanitario de las plantas sensibles frente a Silella fastidiosa, subespecie fastidiosa, un programa de vigilancia específico de las siguientes medidas. Insisto, está recogido todo en esta resolución que está publicada en el DOE. Por lo tanto, yo creo que esta publicación de esta resolución pues ya por sí misma podría responder a su pregunta. No obstante, como le decía, en esta semana hemos procedido a la notificación oficial de un brote en Extremadura de Silella fastidiosa, subespecie fastidiosa, ¿vale? Ha sido en el municipio de Valencia de Alcántara. De hecho, ayer pues ya lo anunciamos públicamente porque consideramos que pues tiene la entidad suficiente. Es verdad que nosotros en todo este momento, y usted estuvo en esa jornada que efectivamente se organizó por parte de Asomanca en Valverde del Fresno el 31 de mayo, y sí que nuestra idea siempre ha sido transmitir tranquilidad, por supuesto transparencia en todo momento y por supuesto también transmitir serenidad y decir que estamos en alerta, seguimos estando en alerta por supuesto, pero sin alarmar más de lo debido, precisamente porque gracias a que ya se ha realizado la identificación de la subespecie de Silella fastidiosa y se ha secuenciado en el Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal, que está en Lugo, y bueno, pues por suerte la subespecie de Silella fastidiosa es fastidiosa también. Silella fastidiosa, subespecie fastidiosa, que bueno, pues en este caso, evidentemente, a esta enfermedad en su momento se le llamaba el ébola del olivo y, como sabemos, pues no solo afecta al olivo, sino que hay otros cultivos, pero sí que es cierto también que, insisto, tenemos que seguir transmitiendo esa tranquilidad precisamente porque donde se ha detectado ha sido en una zona de monte. Realmente han sido 5 las plantas afectadas, 2 jaras, retamas y en Cantueso,
y pues las medidas que se tienen que poner en marcha, por supuesto, cumpliendo rigurosamente los reglamentos europeos, cumpliendo rigurosamente el Plan Nacional de Contingencia y, por supuesto, también desarrollar el plan de acción específico. Estamos preparando, como no puede ser de otra manera, también una resolución para adoptar las distintas medidas de erradicación. Se ha convocado y vamos a hacerlo con la mayor rapidez y celeridad, que es el equipo de dirección de emergencia específico para Xylella y, por supuesto, como ya hicimos en el día de ayer, después de comunicar de manera oficial tanto al Ministerio como a la Unión Europea por su parte del Ministerio, pues también vamos a informar a la opinión pública de la aparición de estos brotes e, insisto, seguir alerta y, como no puede ser de otra manera, pues estar atentos. Pero sí que también queremos, como ya dijimos en aquella jornada en la que usted estuvo presente, pues evidentemente hace 6, 7 años hablar y escuchar la palabra Xylella pues aparejaba, ¿no?, la imagen de calaveras, era la destrucción, las medidas tenían que ser pues muy coercitivas. Gracias a los trabajos de investigación, gracias a la ciencia, actualmente sabemos que la subespecie o incluso la variante o el clon pues afecta a unos cultivos y a otros no. De hecho, si en principio no se mantiene más allá de los límites de ese monte, pues en ningún caso, si no se detecta esta plaga en cultivos, pues no tendríamos que actuar, como ya sabe. Por lo tanto, yo creo que, insisto, la idea que tenemos que transmitir todos es de alarma, por supuesto, pero tranquilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Benítez. En turno de réplica tiene la palabra el señor Beltrán. Muchas gracias, señor presidente. Señor Benítez, referente a las dudas que usted ha planteado hacia mí al principio de su intervención, de verdad que este humilde diputado en estos temas no quiere hacer mucha demagogia política, porque es un tema, cuando hablamos de enfermedades, hablamos de plagas, como antes ha hablado el secretario general de la Consejería, y en este caso es un tema bastante delicado. Como usted comprenderá, yo no vengo aquí a informarle a usted sobre esta enfermedad, porque creo que soy el diputado de la oposición y mi obligación es informarle a usted y que usted me responda. Referente a por qué solamente Penamacor, pues bueno, hemos querido ser muy literal con la pregunta, porque usted a veces en otras comisiones ha tenido problemas también con las preguntas, que no las entendía, o eran de carácter muy genérico. Entonces hemos querido que sea clara la pregunta. Y ahora ya entrando en el tema, la verdad es que, bueno, es una mala noticia que sepamos que está ya en Extremadura. Es una enfermedad muy complicada. Yo, por lo que, además, en esa magnífica charla que nos dio, creo que era la jefa de servicios de Sanidad Vegetal, creo que estamos en buenas manos, creo que tenemos buenos funcionarios en la consejería. Y sí es un tema que entiendo que hay que informar a la sociedad, a los agricultores, porque es un tema preocupante, pero tampoco no queremos ser alarmistas y no es intención ni mía ni mi grupo de ser alarmistas. Sí es verdad que queremos estar muy pendientes de cómo evoluciona y también entiendo que hay una normativa, un reglamento europeo que marca cómo se tiene que actuar ante esta situación, pero sí sería también interesante saber, en el caso de que hubiese algún foco en nuestro territorio, para que los agricultores cooperen, porque es fundamental la cooperación de los agricultores en el caso de que se detecte un foco, cuáles serían las medidas pues, económicas o de ayuda que puede tener este agricultor en el momento que sabemos que si se detecta el foco y el agricultor informa a las autoridades, en este caso de Sanidad Vegetal, pues tiene que tener esa información, porque es fundamental, teniendo en cuenta que en la mayoría de la zona norte de Cáceres son minifundios, pues la afectaría muy importantemente. Esta información yo la pregunté también en esa reunión de Valverde del Fresno. Bueno, me respondieron de esa forma, de que estaba establecido, pero sí sería interesante que supiéramos, sobre todo buscando la cooperación del agricultor, porque es fundamental. Si no colaboran los agricultores, pues va a ser muy difícil saber si ha llegado la enfermedad o no ha llegado la enfermedad. Y, por lo tanto, por parte de mi grupo, ustedes van a tener todo el apoyo, teniendo en cuenta que este es un tema muy preocupante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. En turno de dúplica, para cerrar el debate, tiene la palabra el señor director general de Agricultura y Ganadería. Muchas gracias, señor presidente.
A ver, yo, señor Beltrán, es verdad que sí que trato, pero no por mí, yo trato de que sean precisos en las cuestiones para poder responderle. Y como en esta resolución publicada en el DOE aparecían las 2 zonas de riesgo, es decir, que simplemente con que hubiera hecho alusión a ella, pues podríamos haberlo entendido. Eso era simplemente por ello. Y no le decía que alusión a que usted tuviera que explicar lo que tenemos que hacer, sino realmente, pues, que evidentemente, como no es una enfermedad nueva en nuestro vecino Portugal, pues evidentemente era simplemente para hacer también tranquilidad en ese sentido, ¿no? Porque es cierto que tanto los primeros brotes se detectaron en la zona de Oporto, en la zona del Algarve, y efectivamente, pues lo mismo que en España está afectada la zona del Levante, pero bueno, en este caso, ya insisto, lo tenemos aquí y lo que tenemos que hacer es precisamente pues colaborar todos. Yo, sí, es cierto, mire, no tenía dudas si sacar esa cuestión que usted transmitió allí, pero como ha hecho referencia, pues voy a incidir yo. Nosotros, por supuesto, solicitamos colaboración ciudadana, como no puede ser de otra manera, porque precisamente para que los agricultores y la ciudadanía pues, colaboren en la detección temprana de cualquier plaga, está también, por supuesto. Pero tenemos que diferenciar 2 cuestiones que para mí son muy importantes. Una cosa es la cooperación, que siempre se solicita, y, por supuesto, también otra cosa es la obligación que tenemos en muchos casos, ¿vale?, como ciudadanos y en este caso también como agricultores, en determinadas plagas, la obligación que tenemos de comunicar a la autoridad competente la sospecha de que exista esa enfermedad. Esto no es una cuestión de ser buen o mal ciudadano, se trata de que si yo conozco o tengo la sospecha de que puedo estar ante una plaga en mi explotación, en determinadas circunstancias, como puede ser esta o como puede ser la enfermedad hemorrágica epizootica en el caso de la ganadería, no es que uno decida si se anima a comunicarlo o no a la autoridad competente, sino que la normativa obliga a realizar esa comunicación. Por lo tanto, era una cuestión que teníamos que tener en cuenta, porque sí que es verdad que puede parecer, oye, mira, si vais a dar alguna ayuda, alguna indemnización, pues colaboro, si no me callo. Es que, claro, aquí la opción de callarse ante la obligación de comunicar una plaga como este tipo, pues no existe, con independencia de que haya indemnizaciones previstas o no las haya. Luego le comentaré algo más al respecto. Y como, insisto, ya lo tenemos en el municipio de Valencia de Alcántara, pues tenemos que ejecutar un plan de acción con medidas de erradicación, medidas de vigilancia, medidas para el movimiento también de vegetales especificados. Por suerte, en la zona donde se ha detectado y la que se va a establecer como superficie y zona tampón, pues, por ejemplo, no hay ningún vivero en esa zona que, pues, en este caso, insisto, si solo se ha detectado en una zona de monte y los cultivos no están afectados, pues no tenemos que entrar a hacer ninguna medida sobre los cultivos. Y, de hecho, insisto, por ejemplo, en el caso en concreto en el que se ha detectado la Xylella fastidiosa, su especie fastidiosa, no afecta al olivo y, por lo tanto, aunque estuviera a 10 metros de un olivar, pues no habría que realizar, en principio, ninguna acción sobre ese olivar, ¿de acuerdo?, sino simplemente estar vigilante. En breve, por supuesto, pues sacaremos toda la información. De hecho, quiero aprovechar para pues, recordar que tenemos a disposición un punto continuado y permanente de información sobre las novedades que se vayan produciendo en la evolución de esta enfermedad en la página web de Sanidad Vegetal de la Junta de Extremadura, en la web de la Junta. También tenemos una aplicación web progresiva donde se pueden ir informando en tiempo real, un observatorio para saber en las condiciones en las que están. Y, por supuesto, pues intentaremos a la mayor brevedad elaborar específicamente un manual de código de buenas prácticas agronómicas para prevención y control de la xylella y, por supuesto, pues en el caso de que sean necesarios, pues establecer ayudas e indemnizaciones a los agricultores afectados, pero sobre todo también teniendo en cuenta que como recordaba anteriormente el secretario general, las competencias en este caso de control, vigilancia y actuación es, por supuesto, de la Administración regional, pero no olvidemos que aquí también tiene mucho que decir tanto el Gobierno nacional como la Comisión Europea. Así que cuando
podamos seguir avanzando en esas líneas. De momento, insistir en transmitir calma, estamos en alerta y no me alargo más para repetir que estamos trabajando y confiamos en que todos rememos en la misma dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director general. Y pasamos a sustanciar